palabra psiquiatra y medicación aterra a muchas personas. ¿Cuáles son los miedos más comunes de acudir al psiquiatra? Hoy los analizamos con Flavio Gutiérrez, psiquiatra especialista en ansiedad. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis, trabajamos con todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ansiedad, con la divulgación de la ansiedad y bueno, con el tratamiento de todos los trastornos que están asociados a ella. Y como nos ha dicho Cristina esta vez, pues hoy hablamos de los miedos más comunes que se van a dar en la consulta de un psiquiatra. Y para eso os hemos traído a nuestro querido Flavio Gutiérrez, que es psiquiatra, aunque si quieres te presentas un momentito. Ya sé que te hacemos presentarte varias veces en los vídeos, pero oye, ya que está, por si acaso es alguien que te ve la primera vez, entonces, bueno, Claro pues que sí. te introducimos, ¿de acuerdo? Pues nada, como siempre, oye, encantado de estar con vosotros. Soy psiquiatra, llevo mucho tiempo ya colaborando con Amadag, codo con codo. La parte del psicofármaco es la herramienta esencial de mi trabajo. Y bueno, como siempre que me llaman a Amadag para colaborar con todos los oyentes, estoy encantadísimo. Pues aquí estoy una tarde más, dispuesto a resolver todas las dudas que impliquen el mundo psicofármaco. Pues Flavio, hoy, ¿no? Como estábamos comentando inicialmente, te vamos a contar una serie de frases que nosotros también como psicólogos y bueno, como hemos hablado antes, compartimos también pacientes, ¿no? Y vemos también cuáles son las inquietudes de las personas que van a tu consulta. Así que vamos a decirte una serie de frases que seguro que te suenan para que tú también nos des tu punto de vista. La primera de ellas, bueno, Flavio, es que si me medico, es que estoy muy grave. Bien, sí, la verdad es que es un clásico entre los clásicos y la verdad es que, claro, pues al final la mala información al respecto del psicofármaco pues puede hacernos pensar esto, porque al final las películas, por ejemplo, es lo que nos han transmitido, ¿no? La enajenación mental como sinónimo de necesita un tratamiento. Entonces, si a mí me ponen un tratamiento, debo estar tan mal como esas películas que vemos muy a menudo. Entonces, al final, el psicofármaco, según se utilice, en qué momento se utiliza, la dosis que se utilice, el tipo de fármaco que se utilice, no marca la gravedad de la persona. Quizá el psicofármaco lo que marca es el inicio de un manejo mucho más práctico de la patología para evitar males mayores. Al final vamos a intentar hablar, por ejemplo, de un catarro. Un catarro, tú si lo puedes dejar evolucionar, puede acabar en una neumonía. Bien, pero para el catarro me tomo uno de tantos presentaciones que hay en la farmacia, lo corto, oye, pues con los pasos de los días, esa fiebre ya me baja, la congestión nasal desaparece y punto. Bien, es un ejemplo para entender que el psicofármaco en un momento determinado actúa sobre un catarro que vemos que se puede complicar en una neumonía. No nos llevamos las manos a la cabeza cuando tenemos un catarro. Pues esto a otro nivel podría ser igual. Entonces, sin duda, el psicofármaco no marca la extrema gravedad de una persona y sin duda el psicofármaco, utilizado a tiempo, previene estados mucho más graves de la enfermedad. Pues mira, otra frase de concurso que tenemos. Mira, nos dicen algo así como, voy a depender de la medicación. Pues otro problema más, ¿no? Sobre todo aquellas personas así un poco de carácter más negativo, pues sienten que va a ser un problema el tema de la medicación. Bueno, ¿cómo lo vería? ¿Qué les dirías tú? Pues sí, también es verdad que lo escuchamos muy a menudo y al final muchas veces los hechos son los que marcan o pueden revertir ese tipo de comentarios, ¿no? Porque cuántas veces luego en consulta pues te dicen eso de, ay Flavio, jolín, y yo al principio que no quería saber nada del psicofármaco, si lo hubiera sabido antes, en fin, porque al final, claro, cuando uno está mal y encima un psiquiatra le dice que tiene que tomar un psicofármaco, pues todavía es como hurgar en la herida. Entonces, claro, todo te parece mal cuando te tienen que poner un psicofármaco, no te viene nada bien en ninguno de los aspectos.
Con lo cual, pues al final muchas veces debes de jugar con un primer impulso que transmites tú para prescribir el fármaco y luego que los hechos te den la razón cuando ves que la persona va mejorando y bueno, su insight, su valoración en relación al fármaco pues cambia completamente, claro. Otra, vamos con otra. La gente suele decir, es que a mí me han dicho, ¿no? Me han dicho además la mayoría de gente que esto engancha muchísimo, ¿no? Qué miedo. ¿Es tan adictivo los psicofármacos como esos rumores que corren de uno a otro? ¿Cuál es Pues la perspectiva, Flavio? sí que es verdad que mal usados, por ejemplo, los ansiolíticos, que hemos hablado en otras ocasiones de ellos, sí pueden enganchar, pueden alterar el sistema nervioso central, pueden convertir determinados receptores del sistema nervioso central en tolerantes al psicofármaco y pedir más dosis o desestabilizarse si no reciben la dosis adecuada. Pero al final, la gran mayoría de psicofármacos cumplen una función que no es adictiva en el sistema nervioso central, es una función coayudante a un sistema nervioso central que está funcionando mal. Yo cuando me tomo un antidiabético oral no digo voy a convertir a mi páncreas en adicto y no va a ser capaz de generar insulina suficiente. No, es que usted tiene un páncreas que no genera insulina suficiente, el antidiabético oral le va a ayudar. Pero sin el antidiabético oral, tenga por seguro que al final se va a complicar la diabetes. Pues esto en algunos casos es igual, ese sistema nervioso central no es que se haga dependiente de la medicación, es que necesita la medicación para poder funcionar bien, bien sea temporalmente, bien sea de carácter medio plazo o crónico. Pero eso no es adicción. Mira, otra que nos dicen, que además salió el otro día en el webinar que hicimos y claro, reflejaba tanto el sentir de muchas personas, porque muchas personas creen que si empiezan a medicarse les va a cambiar la personalidad, como que van a perder el control, van a dejar de ser ellos mismos. ¿Qué tenemos que decirles a esto? Pues sí, es otra idea preconcebida del psicofármaco, que bueno, muchas veces es verdad que hay ciertos matices en los cuales no les falta razón en el comentario, porque sí que es verdad que tú puedes encontrar que el psicofármaco en su propio efecto estabilizador de neurotransmisores en el sistema nervioso central puede dar una excesiva serenidad o equilibrio a esa persona y que la persona así lo note, pues en la gestión de sentimientos, tanto positivos como negativos, en cierto aplanamiento emocional, en una incapacidad para el llanto. Y sí que es verdad que son fenómenos que están ahí y que además juegan en contra del médico prescriptor y del psicofármaco, porque volvemos otra vez a lo mismo y aquí sí que es verdad que jugamos en desventaja con otras especialidades. Al final, que produzca estos síntomas, pues para la persona es algo chocante y que puede ensalzar las leyendas urbanas a la velocidad de la pólvora, ¿no? Porque el psicofármaco, algo que me dan para la cabeza, me ha aplanado efectivamente. Entonces, todo eso da un juego a la hora de estructurar ideas erróneas tremebundas. Con el antihipertensivo no te pasa porque no te cambia la perspectiva de la vida. En el mejor de los casos te controla la tensión y punto. Entonces, claro, esos aspectos puntuales que en un momento determinado pueden ocurrir, que en la gran mayoría de los casos son pasajeros y luego ceden, sí que es verdad que da pie a elucubrar una serie de historias muy confusas y poco reales del psicofármaco y de esos cambios en la personalidad que no ocurren más allá de estos 4 aspectos que estoy mencionando y que, insisto, en muchos casos son temporales y pasajeros. Fíjate, me decía el otro día un paciente, Flavio, vamos a hacer a colación un poquito esta pregunta porque creo que es algo que se da bastante en consulta. ¿Cómo me voy a tomar un psicofármaco si los efectos secundarios dicen que son muy duros y yo no puedo interrumpir mi vida? Yo no puedo dejar de ir a trabajar, dejar de conducir, dejar de hacer una serie de cuestiones. ¿Esta es una realidad a la que se enfrentan todas las personas que toman psicofármacos? No, la verdad es que no. Es verdad que hay muchas veces que la persona, pues no por el psicofármaco, sino por sus síntomas, pues debe de pedir una baja, por ejemplo, para su trabajo o debe paralizar su ritmo de vida normal. Pero sí que es verdad que otros tantos continúan con su ritmo de vida. Lo que pasa es que, bueno, incorporan el psicofármaco para que vaya funcionando y eso vaya facilitando ese ritmo de vida, pues que se estaba enlenteciendo por los propios síntomas de la enfermedad o se estaba viendo limitado. Entonces sí que es verdad que al principio puede haber algún efecto adverso, sí que es verdad que hay que dar unos días de adaptación, pero la realidad es que
en la gran mayoría de los casos, por lo menos yo hablo desde mi consulta, la combinación de mantener el ritmo de vida normal en la medida de lo posible del psicofármaco es real, es una posibilidad muy real y que además permite testar de una mejor manera la evolución en positivo con el psicofármaco, ¿no? A la hora de ver cómo esa persona, su rendimiento va increciendo y va mejorando y van desapareciendo síntomas y no ha dejado de exponerse a sus situaciones vitales del día a día. Otro planteamiento también que nos hacen, bueno, si me sienta mal, ¿no? Si el fármaco me sienta mal, bueno, ¿cómo voy a hacer yo con eso, ¿no? Me voy a sentir sola, me voy a sentir solo, me voy a sentir desesperanzado y muchas veces tienen miedo precisamente a que los efectos secundarios, bueno, pues al final les hagan desistir también de la medicación. Pero entiendo que, bueno, adelantando a tu pregunta, bueno, hay muchos fármacos, ¿no? Hay muchos fármacos. La realidad es que el vademecum está plagado de fármacos que pueden dar efectos adversos y además los dan y hay que cambiar de tratamientos. Por lo tanto, el psicofármaco no es el único que le ocurre esto, que es que a veces pues no sienta bien a la persona. Individualizamos cada caso, puede haber 3 personas delante de ese psicofármaco, la misma dosis, el mismo psicofármaco y ninguna de las 3 responda igual. Y al final siempre hay que tener presente y compartirlo con la persona que el psicofármaco puede dar efectos adversos, puede no funcionar. Tenemos que darle un poco de margen, porque a veces al principio no es agradable por esos propios efectos adversos, pueden ser autolimitados. Discernir entre los efectos adversos leves, moderados y graves y transmitírselo para ir controlando. Pero todo esto lo hacemos con cualquier tratamiento, no solo con los psicofármacos. Entonces ahí sí que es verdad que debemos de pedir a la persona la misma paciencia que pudiera tener cuando se le pauta, qué sé, un tratamiento biológico para una enfermedad reumatológica, por ejemplo. Lo digo porque oye, puede generar muchos efectos adversos. Cualquier otro tratamiento, mejor dicho. Flavio, ¿y qué nos dirías a esto de, pero si yo tengo ansiedad, ¿por qué tengo que tomar yo antidepresivos? Pues sí, la verdad es que es otra frase que se escucha mucho en consulta y es que es verdad que la realidad es que los manuales nos indican antidepresivo, tratamiento de elección para la ansiedad. Es un tratamiento que no solo sirve para las depresiones, que tiene otras líneas de intervención según el antidepresivo y la dosis que utilices. Y lo cierto es que el estabilizador de serotonina por excelencia es el antidepresivo y los desajustes de serotonina en determinadas regiones del sistema nervioso central es lo que genera síntomas de ansiedad. Otra pregunta, ¿no? Y ya sería la última, es que muchas personas cuando tienen o cuando antes de acudir a la medicación les da miedo porque si eso falla, es como si hubiesen gastado su última bala, ¿no? Es como si fuese ahí una frontera imaginaria entre el fracaso. ¿Qué les podemos decir? Bien, sí, que es verdad que a veces ese pensamiento puede dilatar la consulta, lo cual hacer que la persona llegue a consulta con mayor gravedad sintomatológica. Pero lo cierto es que si eso falla, pues al final el abanico de síntomas psicofarmacológicos es muy amplio y hay muchísimas alternativas. Y en consulta cada día estamos cambiando tratamientos porque no todos funcionan a la primera o algunos pierden su eficacia. Pero la realidad es que opciones y herramientas terapéuticas hay muchísimas y siempre se suele encontrar la línea adecuada para el síntoma. Es decir, no estamos en una encrucijada de que es un psicofármaco o nada. No, es un proceso terapéutico en el que habrá que probar, habrá que ver y se suele encontrar la medicación adecuada. Pues Flavio, como siempre te decimos, te agradecemos mucho esta entrevista y que nos hayas dedicado este espacio para también poder acercar a las personas al mundo de la psiquiatría. Y a vosotros, como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico que es info@amalag.com o nuestra página web que es www.amalag.com. No os olvidéis que tenemos una aplicación que se llama La Teoría de la Mente y que tenéis tanto en iOS como en Android, que simplemente tenéis que ir a las tiendas, descargarlos absolutamente gratuita y tenéis acceso a todos nuestros contenidos, a los podcasts, a los blogs, a los vídeos, absolutamente a todo. Así que hemos llegado aquí al final del programa. Muchísimas gracias, Flavio, por Encantado de estar con vosotros.
y nos vamos a ver en el siguiente programa. Hasta el próximo. Un abrazo fuerte.